7. ¿Lo tienen todos? Gloria a Dios. Lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a leer el 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. ¿Cómo vamos a pedir, hermanos? Con fe. ¿Tenemos que dudar cuando pedimos, cuando oramos? No, la duda no tiene cabida dentro de nuestras oraciones. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a orar nuevamente. Bendito Padre, le doy gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que me permite de predicar su santa, su perfecta y eterna palabra, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio. Me pongo en sus manos, suplicando que su Espíritu Santo fluya a través de mi vida, mi Señor, y me dé la bendición de predicar su palabra, Señor, tal y como está escrita, Padre. Guíeme, bendígame, ayúdeme, Señor, ya que sabemos que su palabra nos ayuda en medio de nuestras necesidades. Es esa luz, Señor, que guía nuestros pasos. Es como esa lámpara que alumbra nuestro entendimiento, Padre. Así lo dice usted. Por eso clamo, Señor, para que su palabra, Señor, al ser predicada, Padre, quede, Señor, atesorada en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Que recordemos cada vez que estemos pasando por situaciones difíciles, por pruebas y luchas, Señor, sobre todo que usted está con nosotros y que usted nos da la capacidad, Señor, para poder atravesar esos momentos de prueba cuando estamos en comunión con usted, Padre. Cuando no dudamos, sino cuando tenemos una fe firme en usted y en cada una de sus promesas. Le doy así las gracias, Señor, por esta bendición. Clamamos por la presencia de su Espíritu Santo, Señor, y al estar su Santo Espíritu declaramos que el enemigo no tiene parte ni suerte en este lugar. Reprendemos todo espíritu de sueño, todo espíritu de distracción, toda obra del maligno en el nombre poderoso de Jesús, y declaramos que tenemos un oído abierto para escuchar el mensaje y para ponerlo en práctica, Padre. Así le damos gracias por su bendición, y que la gloria y la honra siempre sean para usted, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén. Tome su lugar, por favor. Santiago escribió su epístola para alentar a los creyentes judíos que estaban sufriendo diferentes pruebas. Tenían problemas, estaban viviendo adversidades en las cuales se estaba poniendo a prueba su fe. Cada vez que usted pase un problema, se está poniendo a prueba su fe. Acuérdese que leímos que cuando oramos debemos de orar con fe, sin dudar. La duda no tiene cabida en nuestra vida. Entonces, cuando pasamos por pruebas y lucha, se pone a prueba nuestra fe. Las pruebas para el cristiano son inevitables. No diga, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy pasando esto? Las pruebas para el cristiano son necesarias. Necesitamos ser probados, necesitamos ser transformados, necesitamos que nuestro carácter cambie, necesitamos aprender a caminar en la santidad, necesitamos aprender a caminar en la obediencia. Así que hay veces que las pruebas son necesarias y para el cristiano son inevitables y son fundamentales dentro del propósito divino, ya que son las herramientas que Dios usa para nuestro crecimiento espiritual. No nos da gozo cuando pasamos por pruebas. Hay veces que nos da mucha tristeza, hay veces que las pruebas nos causan dolor, nos causan aflicción, pero
las pruebas son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Y si nosotros ponemos nuestra mirada en el fin de la prueba, porque las pruebas no son eternas, las pruebas son provisionales. Y si ponemos nuestra mirada en el fin de la prueba, nos vamos a encontrar que la prueba nos ha ayudado bastante a crecer espiritualmente. Entonces es necesario, porque es la manera como Dios trabaja en nosotros para crecer. Y Santiago exhorta a los creyentes de aquel tiempo a soportar las pruebas con alegría, no poniendo su mirada en lo que está atravesando, le vuelvo a repetir, sino poniendo su mirada en el fin, en lo que Dios está haciendo a través de la prueba en nuestra vida. Santiago alienta a los creyentes a soportar las pruebas con alegría y a beneficiarse de ellas. Alegrarse no por el dolor que causan, sino por el resultado eterno que producen. Aunque parece difícil de entender, nosotros nos beneficiamos espiritualmente cuando estamos atravesando por pruebas. Cada vez que yo atravieso por una prueba, lo primero que examino es mi carácter. Y cuando veo que mi carácter no está bien en esa prueba que estoy atravesando, entonces yo me humillo ante Dios y le pido que me ayude a crecer en esa área en la que yo soy débil, en esa área en la que estoy faltando o en esa área en la que le estoy fallando a Dios. Sé que las pruebas no son eternas, tienen un fin, pero le doy gracias a Dios por todas las pruebas que me ha permitido tener, porque me han ayudado en mi vida espiritual. Entonces usted tiene que aprender a ver las pruebas de esa forma. No piense que ya no lo ama Dios, no piense que Dios ya no le oye, no piense que ya está destituido de la iglesia porque le faltó a Dios. No, las pruebas, hermanos, nos ayudan a crecer y nos ayudan a afirmarnos en la fe, a afirmarnos en el camino del Señor. Las pruebas nos ayudan a humillarnos en la presencia del Señor, a reconocer que estamos faltos. Las pruebas nos ayudan a reconocer que necesitamos a Dios, que necesitamos la ayuda de Dios para poder atravesar esos momentos difíciles. Entonces en la prueba aprendemos a depender del Señor en todas las áreas de nuestra vida, a depender de mi Padre, de mi Salvador, de mi Dios, del que me rescató, del que me limpió. En la prueba se tiene que haber una cercanía más con Dios, no un alejamiento de Dios, sino una cercanía más íntima con Dios. Las pruebas nos ayudan a demostrar la clase de fe que realmente tenemos. Santiago les escribe acerca de resistir las tentaciones y a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. A demostrar una fe activa y auténtica que esté acompañada de buenas obras, porque nuestra fe tiene que ir acompañada de buenas obras. No somos salvos por obras, somos salvos por fe, pero hemos sido salvos por fe para buenas obras. Amén. Entonces nuestra fe tiene que ser activa, tiene que estar trabajando y tenemos que estarle trayendo buenos frutos al Señor. La fe genuina es una fe activa, es una fe probada, es una fe que ama y se manifiesta en buenas obras. Por medio de las pruebas se puede desarrollar la entereza de carácter y una esperanza que no se mueve en el camino de la salvación. La fe solo puede alcanzar su plena madurez cuando enfrenta dificultades y oposición. Ahí es donde nuestra fe se afirma, se fundamenta en el Señor, en las promesas del Señor, en que el Señor no nos dejará caídos, sino que Él nos levantará y nos ayudará a seguir luchando. En medio de la prueba tenemos que aprender a confiar en lo que Dios hace en cada uno de nosotros. No confiar en lo que nosotros podamos hacer, sino confiar en lo que Dios está haciendo. Amén.
Vamos a ver esta historia de este joven llamado José, que yo creo que es una historia que todos conocemos y es una historia muy edificante para nosotros, porque la vida de José es una vida consagrada a Dios. No le fue muy bien, que digamos, enfrentó diferentes pruebas, diferentes oposiciones, y ahorita vamos a ver esta historia. Vaya conmigo a Génesis 37, del 1 al 4. Génesis 37, del 1 al 4. Aleluya. Vamos a leerlo. ¿Ya lo tienen? Ok. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, ¿cuántos años tenía? 17. Fíjese que yo a la edad de 17 años me casé. Era todavía prácticamente una niña, una jovencita, bien inexperta. A la edad de 17 años tenía José. Apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Los medios hermanos de José tenían mala fama. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Quiere decir que había una continua contienda entre José y sus medios hermanos, porque los medios hermanos de José tenían celos de él, tenían envidia de él, porque Jacob, el padre de José, le daba un trato especial a José. Entonces la historia de José se comienza a redactar cuando él tenía ¿cuántos años? 17. Para esta edad de José, él ya era huérfano, pues su madre murió dando a luz a su hijo Benjamín. Cuando Raquel estaba en trabajo de parto, dice la palabra del Señor que se le salió el alma, dando a entender que Raquel había muerto. Cuando Raquel estaba muriendo, llamó el nombre del bebé que estaba teniendo en ese momento Benoni, que significa hijo de mi tristeza, o hijo de mi dolor, o hijo de mi aflicción. Vamos a ver ahí mismo en Génesis 35, 16 al 18, lo que la Biblia nos enseña acerca de esta historia. Génesis 35, 16 al 18 dice: después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Mas su padre lo llamó como Benjamín. Entonces Raquel, en su lecho de muerte, en su dolor, en su angustia, le puso nombre a su hijo, que en ese momento estaba naciendo. Le puso Benoni. El significado es hijo de mi aflicción, hijo de mi tristeza, hijo de mi dolor. Imagínese usted que si el niño hubiera crecido con ese nombre, ese niño hubiera quedado prácticamente sellado con culpabilidad, porque por causa de él murió su madre. Que le dijera a Jacob:
hijo de mi tristeza, ven. Hijo de mi dolor, ya hiciste el trabajo que te dije. Hijo de mi aflicción, ¿dónde estás? Imagínese usted que si le hubiera quedado ese nombre al niño. Y muchas de las veces nosotros le ponemos apodos a nuestros hijos. Y esos apodos lastiman la identidad de nuestros hijos. Los entristecen. Entonces nosotros aquí tenemos que darnos cuenta de que no es correcto a veces que llamemos a nuestros hijos de una manera despectiva. Jacob tomó su lugar como padre y Jacob dijo: no se va a llamar hijo de mi tristeza, no se va a llamar hijo de mi aflicción, él se va a llamar Benjamín. Y el nombre de Benjamín significa hijo de mi mano derecha o hijo de la diestra. Entonces fíjese que aquí Jacob ya estaba haciendo ese cambio de identidad en la vida de su hijo. Lo estaba librando prácticamente de vivir con culpabilidad, de vivir con condenación por la muerte de Raquel. Entonces Jacob protegió a su hijo de posibles culpabilidades y sentimientos que dañaran su corazón. Que es realmente el trabajo que cada padre y madre debemos de hacer. Debemos de proteger a nuestros hijos de sentimientos que dañen sus corazones, de palabras que dañen sus corazones. Jacob estaba desarrollando ese ministerio que Dios le dio al varón de ser el protector de su casa, el que cuida su casa. El varón debe de cuidar del crecimiento espiritual de sus hijos, debe de cuidar de la sanidad de sus hijos, el varón debe de cuidar de la sanidad de su esposa, debe de cuidar de que su esposa camine con libertad en el Señor, porque para eso fue levantado. El Señor le dio a Adán, cuando lo formó, la responsabilidad de cuidar el Edén. Y le dijo el Señor a Adán y a Eva que se unieran en matrimonio. Y el Señor le dio la responsabilidad a Adán de cuidar ese Edén que le había dado, y es la responsabilidad de nosotros de cuidar a nuestra familia. La mujer debe de crecer con libertad en el camino del Señor, no con libertinaje, no hacer lo que una quiera, sino crecer con libertad para servirle al Señor y para desarrollar nuestras tareas del hogar de acuerdo a lo que nos corresponde como hijas de Dios. Amén, hermanas. Amén. Entonces Jacob protegió en ese momento la vida de su hijo en el área espiritual y en el área emocional, dándole una identidad diferente a la que le quería dar su madre. José tenía 17 años, era huérfano, su madre murió, y en ese tiempo debió de haber sido un tiempo muy difícil para él, porque solamente estaba su padre se encargó de suplir ese amor que José necesitaba, esa atención que José necesitaba. Le dio tanto amor que fue evidente para sus medios hermanos que José era el predilecto, el preferido de su padre, a tal grado que Jacob le hizo una túnica de colores, y esa túnica representaba que él era el predilecto, que en algún momento él iba a poder estar de jefe en su familia. Prácticamente estaba dándole lo que era la primogenitura que le correspondía al hijo mayor de la familia. Entonces, en este estado de estima tenía Jacob a su hijo José, lo cual despertó envidias, celos, pleitos entre sus medios hermanos. Y los medios hermanos, llevados por la envidia, llevaron por los celos, ¿qué hicieron? Querían matarlo, hermanos, primero. Lo querían matar.
El favoritismo de Jacob por su hijo fue el vehículo que despertó la envidia y los celos de sus hermanos. Esta situación ya la habían vivido en su niñez Jacob y Esaú. Acuérdese que Jacob era el predilecto de su madre y Esaú era el predilecto de su padre. Entonces, esta situación se seguía viviendo en la familia. Los hermanos mayores odiaban a José y estaban resentidos con él y no había paz entre ellos. Por eso nosotros como padres no debemos demostrar ningún tipo de favoritismo entre nuestros hijos. Porque si nosotros atendemos más a uno, le damos más a uno, que porque este se porta bien, que porque este sí hace los trabajos de la casa, que porque este sí se lo merece, pero despreciamos al otro, que porque no atiende bien, que porque no trabaja bien, que porque no saca buenas calificaciones y lo maltratamos, entonces ya estamos haciendo una diferencia entre nuestros propios hijos. El niño que más mal se porta, el niño que más rebelde se porta, es el niño que necesita más atención de nosotros como padres. A veces la rebeldía es un grito de ayuda, de necesito ayuda. El niño se está portando rebelde porque algo está pasando en su vida y nosotros debemos de atender la rebeldía de ese niño. En lugar de excluirlo o de menospreciarlo o de humillarlo, debemos de atender la necesidad de ese niño que se está portando rebelde. Entonces vamos a ver Génesis 17, 18. Génesis 37, 18. Génesis 37, 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Entonces aquí vemos que Rubén defiende a José y logra que no lo maten, sino que lo echen a una cisterna vacía. Le quitaron su túnica y después lo venden como esclavo a una compañía de ismaelitas y lo llevaron a Egipto y lo vendieron a Potifar. Cuando José fue llevado a Egipto, sufrió grandes pruebas, tuvo problemas. Pero en estas pruebas la palabra declara que Dios estaba con José. En todo momento, Dios nunca abandonó a José. Dios estuvo presente cada momento que José estaba pasando una aflicción. Y como Dios estaba con José, todo lo que José hacía era prosperado en las manos del Señor. Porque José tenía en su corazón el no fallarle a Dios, el no pecar en contra de Dios, aun cuando su carácter, aun cuando su fe estaba siendo probada. Allá en Egipto enfrentó 3 grandes pruebas. Cada prueba que enfrentó lo hizo con determinación de no faltarle a Dios. En los lugares donde él estuvo, José siempre dio su mejor esfuerzo para hacer las cosas bien. Tuvo buen comportamiento y se esforzó por trabajar en el lugar donde él estaba.
Aún en los momentos de lucha y sufrimiento, esos momentos de lucha lo llevaron al lugar donde Dios lo quería establecer. Todo lo que pasó en la vida de José fue con un propósito de parte del Señor. Lo que sobresale en la vida de José, lo que es demasiado importante en la vida de José, es que 4 veces en el capítulo 39 la palabra declara que Jehová estaba con él. Entonces vamos a ver lo que dice Génesis 39, 2 y 3. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Vemos una transición, hermanos, bien importante en la vida de José. Primero vemos a José como el hijo predilecto de su padre, como el hijo que tenía todo el amor de su padre. Le pudo haber faltado su madre, pero su padre cubrió esa necesidad en el corazón de José. Y él era un jovencito muy amado, aunque envidiado por sus hermanos, pero era un jovencito amado por su padre. Ahora vemos a José como esclavo. José ya no está con su padre que lo apapachaba, que lo amaba. José ya no está en el seno de su hogar, en su casa. Ahora vemos a José como esclavo en la casa de un hombre llamado Potifar en Egipto. Entonces esta transición, este cambio de vida tuvo que haber afectado la vida de José. Ahora estaba con un hombre al que José le tenía que servir, porque ahora era esclavo de Potifar. Sin embargo, José dio lo mejor en su estado de esclavitud. Dio su trabajo, dio su esfuerzo, trató de hacer las cosas bien, porque así debe de ser cada vez que usted pase por una aflicción. Cuando a mí me toca que estoy pasando por una circunstancia difícil, como que uno se debilita espiritualmente y como que uno ya no siente que ya no tiene fuerzas para seguir adelante, o como que le falta la fe, o como que dice, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué Dios lo permitió? Pero si vemos el ejemplo de José, nos damos cuenta que en esa transición de vida, en ese cambio de vida, él no se quedó con debilidad, no se quedó llorando, no se quedó diciendo por qué yo. Él, donde él estaba, ya en su estado de esclavitud, él dio lo mejor, trabajó lo mejor que pudo, a tal grado de que ahí donde José estaba, su amo le vio y sabía que Dios estaba con él, y que todo lo que José hacía era bendecido por el Señor. Y su amo le dio todo lo que él tenía para que José lo manejara. Todo, excepto una cosa: su esposa. De ahí en más, José trabajaba en todas las áreas en la casa de Potifar. Y aquí viene la grande prueba que enfrentó José. Dice la palabra que José era un hombre guapo, era un joven muy atractivo. Y la mujer de Potifar, viendo que José era atractivo, le gustó y lo acosó sexualmente. Ella quería estar con José.
José en ese momento no tenía a su padre, no tenía a sus hermanos, no había nadie que lo cuidara, que lo vigilara, que le dijera no hagas esto, esto sí hazlo, compórtate bien. José ya tenía ese temor de Dios en su corazón. Él tenía el temor de Dios en su corazón. Y él no le quería fallar a Dios de ninguna manera, aun cuando estuviera ahí sirviéndole a su amo. Entonces, viene la prueba de la pureza moral sobre la vida de José. Ahí en el mismo capítulo 39, 7, vamos a leer 7 y 12. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. ¿Y José qué hizo? ¿Qué dice en el 8? Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y mire las palabras de José, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José les pone a esta mujer las razones que él tiene para no caer en pecado. Primeramente le dice que él no le va a fallar al hombre que le dio toda su confianza. Tu esposo ha puesto todas las cosas en mi mano y nada me ha negado sino solamente a ti. ¿Cómo pues yo podría faltarle? ¿Cómo podría fallar? Y luego declara, ¿cómo voy a hacer yo este grande mal y pecar contra Dios? La prueba que estamos pasando no nos debe de llevar a cometer pecado. Porque las pruebas no son para caer en el pecado. Las pruebas son para purificarnos y limpiarnos, como dice la carta de Pedro. Nuestra fe va a ser probada y nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Entonces, la prueba no nos debe de llevar a pecar en contra de Dios. José estaba consciente, aunque todavía no se daba la ley porque estamos en Génesis, estaba consciente de que el adulterio, la fornicación, era un grave pecado, un gran mal en contra de Dios. ¿Pecaría yo en contra de Dios después de que Dios me ha ayudado? Después de que Dios está conmigo, después de que Dios me ha bendecido, después de que Dios me ha perdonado, de que Dios me ha salvado, ¿pecaría yo en contra de Dios haciendo un gran mal? Ese es el sentir que debemos de tener nosotros en el corazón, cada uno de nosotros. Guardarnos para no pecar en contra del Señor. Si José hubiera tenido sentimientos de coraje, de enojo por lo que le había sucedido, porque lo vendieron sus hermanos, porque ahora estaba en Egipto, porque ahora era esclavo, si él hubiera tenido deseos de venganza, si su corazón hubiera estado lastimado, creo yo que de esa manera él hubiera pecado. Pero su corazón estaba íntegro ante la presencia del Señor. Y él primeramente puso a Dios en primer lugar antes que a él mismo. Puso primeramente la casa de Potifar antes que a él mismo. Y dijo, yo no voy a hacer este mal en contra de Dios. Entonces José aprobó esa prueba moral.
como dice también el Salmo 51:4, cuando David pecó con Betsabé y después fue confrontado por el profeta, y luego escribió el Salmo 51 y dice: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que tú seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Cómo pues haría yo este mal en contra de Dios?, dijo José. La tentación necesita resistencia de parte de nosotros. Puede ser que los jóvenes o que nosotros mismos como adultos no tengamos una tentación de esa índole, pero sí hay tentaciones de otra forma. Hace unos días, allá en las clases que estamos tomando de capellanía, se habló acerca del fentanilo, esta droga tan peligrosa que maltrata gravemente las vidas de las personas que la consumen. Nos dieron un pequeño libro donde dice que esta droga a veces solamente basta con que se use solamente una vez y puede ser letal. Y esta droga a veces la venden o la enseñan en forma de dulces para que los jóvenes, los niños o los adolescentes lo vean como algo inocente, como que no pasa nada, como que hazlo y no te va a pasar nada, va a estar todo bien, no te preocupes. Tengan mucho cuidado, jovencitos, con esta situación, no solamente con esta droga del fentanilo, sino con otro tipo de drogas, porque la droga nunca va a traer buenos resultados a nuestra vida. La droga afecta gravemente nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo para no caer en los deseos de nuestra carne y para resistir la tentación. Tenemos que aprender a resistir la tentación bajo el control y dominio propio que el Señor nos dio. ¿Cuántos jóvenes dicen amén? Entonces, cuando José fue tentado, no se quedó contemplando la tentación, sino que él salió corriendo para no caer en el pecado, cuando esta mujer trató de estar con él. Y aprobó esa prueba de pureza moral. Entonces vemos otra prueba, cuando José sale corriendo y no cae en la tentación, no cae en el pecado, esta mujer se queda enojada y lo acusa de que él fue el que quiso abusar de ella. Y le dice a Potifar, y Potifar va y echa en la cárcel a José, y ahí José está enfrentando otra nueva prueba. ¿Por qué la está enfrentando? Si hizo lo correcto, no pecó en contra del Señor, al contrario, honró a Dios con su comportamiento, pero esa obediencia lo llevó a vivir otra prueba, porque Dios estaba trabajando en un proceso en la vida de José. Entonces vemos que José cae en la cárcel. ¿Y qué pasa con José cuando cae en la cárcel? Vamos a ver el capítulo 39, ahí mismo versículos 20 y 23. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero aquí tenemos nuevamente, ¿qué pasó? Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Se vuelve a repetir la historia. Primero vemos que Potifar puso todo lo que tenía en manos de José, porque José trabajaba, era un hombre responsable, era un hombre trabajador, era un hombre íntegro. Y luego vemos a José en la cárcel y pasa lo mismo. La gracia del Señor estaba sobre José, la presencia del Señor estaba sobre José, y el carcelero ahí ponen en sus manos todo lo que se hacía en la prisión. Y José cuidaba
las cosas que se hacían allí. Dice el 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José otra vez. Lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Mire qué bonito. Entonces, José, donde quiera que estuvo, en el lugar que estuvo, siempre trató de hacer las cosas bien. Tenía un corazón íntegro delante del Señor. Y el Señor siempre estuvo con él, bendiciendo su vida y prosperando lo que él hacía con sus manos. Llegó el tiempo en que José salió de la cárcel. Lo llevaron para interpretar un sueño de Faraón. Y aquí en este sueño José lo interpreta. Y José hace lo mismo. Faraón lo toma como su mano derecha para que lo ayude en las actividades que tenía el faraón, en el gobierno. Entonces podemos ver que José era un hombre trabajador, era un hombre que se entregaba cuando hacía algo. Estuviera pasando por una prueba o estuviera pasando por alguna situación difícil, él siempre hacía lo mejor para tener un buen comportamiento. José interpreta los sueños y Faraón lo pone en un lugar especial. Aleluya. Vaya conmigo allá a Gálatas, capítulo 6, versículos del 7 al 10. Gálatas capítulo 6. Del 7 al 10 dice la palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces aquí la palabra nos enseña que el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces necesitamos de aprender a sembrar correctamente para poder tener una cosecha buena. Y dice la palabra: no nos cansemos de hacer el bien. Aunque hayan días difíciles, aunque hayan días no tan difíciles, aunque a veces esté lloviendo, aunque a veces esté soleado, aunque a veces esté nublado, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. José se esforzó por tratar de hacer las cosas bien, por no pecar en contra de Dios, por trabajar, dio su máximo esfuerzo, y donde quiera que él estaba se veía la diferencia. Él marcó una diferencia con su vida donde quiera que él se encontraba. Entonces ya vamos a terminar con esta cita en Hebreos 4. Vaya conmigo. Hebreos 4. Tenemos que aprender a echar mano de lo que Dios nos ha dado para no caer en tentación.
4:14. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y que está intercediendo por su iglesia. Él está intercediendo por la vida de cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir confiados en el que está con nosotros, en Jesús, el Hijo de Dios, quien dio su vida para salvarnos y que hasta este día sigue intercediendo para que el propósito de salvación en la vida de cada uno de nosotros se cumpla. Tenemos un fiel y sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero no pecó. Fue encontrado sin pecado. Y dice la palabra de Dios que nosotros, que sí somos débiles, que sí pecamos a veces, que sí fallamos, nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia. Y allí en el trono de la gracia hallaremos misericordia, hallaremos ayuda, hallaremos el oportuno socorro que necesitamos para no caer en la tentación, para no caer en esos pecados que dañan tanto nuestra vida espiritual, que dañan tanto nuestra familia. Tenemos entonces provisión que Dios ha dejado para la iglesia. La tentación que pasamos no es eterna, tiene un fin. Las pruebas no son eternas, tienen un fin. Y el fin es que nosotros, cada vez que pasamos por una prueba, seamos transformados. Nuestro carácter se ha transformado. Nuestra fe se fundamente, se firme en el camino de Dios. Usted tiene la provisión de la intercesión de Cristo. Usted tiene la provisión de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Usted tiene la provisión de la presencia del Espíritu Santo que nos fue dado y que nos ayuda en medio de nuestras debilidades, que podemos clamar a Él cuando nos sintamos débiles, cuando nos sintamos angustiados. Espíritu Santo, yo sé que tú estás conmigo. Líbrame de este pecado, líbrame de esta debilidad que tengo, que me quiere llevar a hacer lo que está mal. Ayúdame en mis debilidades. Tenemos el trono de la gracia abierto para acudir al Señor cada vez que tengamos necesidad. Entonces en las tentaciones, en las pruebas no estamos solos. Dios proveyó la ayuda que la iglesia iba a necesitar en medio de cada necesidad, en medio de cada tentación, en medio de cada prueba. Cristo nos dio todo lo que necesitamos para llevarnos a vivir en victoria. La iglesia, dentro de los ojos de Dios, debe de caminar en victoria. La iglesia es una iglesia victoriosa porque Dios está en cada uno de nosotros. Así como el Señor estaba en la vida de José y se reitera esa bendición 4 veces en el capítulo 39 de Génesis, Dios estaba con José y Dios prosperaba la vida de José y Dios lo ayudaba, y José se esforzaba por tratar de guardar su integridad, por trabajar, por hacer lo que es correcto. Entonces Dios se movía en la vida de José. ¿Qué tiene que hacer la iglesia entonces? Hacer lo que es correcto en tiempo de prueba. Acuérdese, la prueba no es para que usted peque, no es para que usted guarde sentimientos o emociones que dañan su corazón. La prueba es para que usted sea transformado, para que usted se afirme en la fe,
para que usted reconozca que necesita a Dios, para que usted esté cerca de Dios. Y al final de todo, al final de nuestra jornada aquí en la tierra, recibamos la vida eterna para siempre, por siempre. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios por su palabra.